La palabra democracia, evidentemente, es extraordinariamente ambigua, da lugar a múltiples confusiones, se usa y se abusa, se entiende mal y se mezclan cosas. Voy a intentar hacer una pequeña aproximación que intenta ser clarificadora. La democracia se inicia de una manera escandalosa en Atenas. Digo de una manera escandalosa porque nunca, ni en Grecia, ni en la propia Atenas, ni en otra civilización se había planteado nunca un poder de los ciudadanos. El propio concepto de ciudadano, es decir, la propia idea de que los que forman parte de una determinada comunidad pudieran gobernarse a sí mismos, estaba totalmente excluida de todas las tradiciones civilizatorias. Siempre se entendía una determinada estructura jerárquica, una relación en la que habían unos súbditos, podía gobernar la nobleza, es decir, una minoría, podían gobernar una casta militar, podía gobernar un monarca, podía gobernar un emperador, pero nunca se había planteado que los que forman parte de una determinada, como digo, comunidad, fueran capaces de gobernarse a sí mismos y no de someterse, digamos, a una estructura jerárquica. Esta idea de que es la voluntad, evidentemente entendida como voluntad de la mayoría, porque queda claro que no todo el mundo está de acuerdo, y en este sentido, si no hay acuerdo, es la mayoría la que decide. Esto va ligado a otras dos ideas. La idea de isegoría, que quería decir libertad de palabra, y la idea de isonomía, que quería decir igualdad de derechos. Esto empieza en Atenas y la palabra democracia se asociará a gobierno de la mayoría o incluso gobierno de los pobres. Porque si bien los esclavos, las mujeres, los extranjeros estaban excluidos, la mayoría de ciudadanos no dejaban de ser ciudadanos pobres, artesanos, obreros, pequeños comerciantes. Por lo tanto, la nobleza, por lo tanto, lo que podríamos llamar las clases altas, estaban en franca minoría. ¿Cuál era el método? El método era un método asambleario, y mientras se tenía que gobernar sobre la base de lo que había decidido la asamblea, lo que se llama democracia directa, por sorteo se elegían a una serie de personas, habían unas exclusiones por personas que habían actuado contra la ley, pero si quitamos estas exclusiones era por sorteo, que eran los que se dedicaban al gobierno de día a día y a poner en marcha, digamos, lo que se había decidido la asamblea. Esto, aparte de dos cargos técnicos, que era el militar y el contable, que tenían que ser personas cualificadas, las más cualificadas para hacerlo. Ahora bien, lo que critican Sócrates y Platón de esta democracia, porque justamente la filosofía que también surge, digamos, en Atenas, no surge para apuntalar la democracia, sino para criticarla, lo que criticaban es que este sistema suponía que gobernaban los ignorantes, porque para ellos, tanto para Sócrates como para Platón, los que llamaban los filósofos, las personas más sabias, más justas, porque para ellos no había división entre teoría y práctica, saber lo que es la justicia implica ser justo. Estas personas más justas eran las que tenían que gobernar, y no debían hacer una mayoría de la misma manera que es un médico el que cura y no se hace, digamos, una asamblea entre la gente familiares o la gente que pasa por allá para decidir qué tipo de remedio, ¿no? Bien, por lo tanto, esta era la crítica que hacían, ¿no?
Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y esta es la primera contradicción de la democracia. Que Sócrates, que usa la palabra para criticar esta manera como está organizada la democracia, es decir, utiliza algo democrático, que es la libertad de palabra, para criticar esta voluntad de la mayoría, que son dos cosas diferentes, no hay contradicción en Sócrates. Sócrates defiende la libertad de palabra, pero considera que no tiene que funcionar de una manera democrática, sino como él llama aristocrática, que sería un gobierno de los más sabios, ¿no? Que esto después lo organizará Platón a través de su libro La República y más tarde, digamos, con las leyes. Primero, tienen que ser los más sabios los que gobiernan, y segundo, tienen que ser los más sabios los que elaboran las leyes que todos deben seguir, ¿no? Bien, entonces aquí ya hay una primera contradicción en el sentido que Sócrates, que critica democráticamente la democracia, es ejecutado por hacerlo. Bien, de hecho, pasará mucho tiempo posteriormente a la aparición de Aristóteles, que Aristóteles hará una cierta defensa de la democracia, pero intentando eliminar justamente los elementos que más criticaban Sócrates y Platón, es decir, un gobierno mixto, que es democrático, pero que también está representada la aristocracia, un gobierno democrático que no quiere imponer la voluntad de la mayoría, sino que quiere imponer de alguna manera, cuestión que ya se plantea desde Sócrates y Platón como la cuestión básica de la comunidad, que es la justicia. Por lo tanto, lo que tiene que hacer esta democracia combinada con este elemento aristocrático es buscar el bien común y no cada cual, digamos, defender sus intereses corporativos, ¿no? Entonces, igualmente, Aristóteles veía que la clase media, para entenderlos, los que no eran demasiado ricos, que tenían intereses, ni demasiado pobres, que eran ignorantes, los que tendrían a tener el peso de esta democracia. Luego pasarán muchos siglos, que se plantearán teorías políticas diferentes, pero la palabra democracia siempre se entenderá como gobierno de los pobres. Y no es hasta el siglo XVII que, a través de Spinoza, será el primero que planteará la necesidad de elementos democráticos en el gobierno. Elementos democráticos no tanto entendidos como voluntad de mayoría, sino entendidos más en la línea de participación en la elaboración de las leyes, de cooperación, de libertades políticas, de libertad de expresión, ¿no? Pero será en el siglo XVII, perdón, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, de hecho, que Locke pues ya planteará una especie de gobierno basado en una división de poderes, es decir, que la monarquía, que el poder ejecutivo está limitado por un parlamento elegido por los ciudadanos que elabora las leyes, ¿no? Entonces aquí ya empieza a asociarse algo que había estado ausente, que es democracia con elecciones. Siempre teniendo en cuenta que la democracia ateniense lo que plantea es la cuestión del sorteo y la cuestión de la asamblea. Pero aquí lo que se plantea es un parlamento elegido por ciudadanos. Se plantea, por tanto, una división de poderes. Incluso se plantea que lo que debe hacer, dice Locke, este gobierno basado en una idea de contrato social que vendrá de Hobbes, que Hobbes lo planteará en términos más autoritarios. Pensemos que Locke tampoco utiliza la palabra democracia, o sea, ni de hecho la palabra liberalismo, aunque se considere. Sería más bien una idea de contrato social y de Estado de Derecho, que se inicia, como digo, aunque sea de forma más autoritaria, digamos, por Hobbes, ¿no? De ciudadanos que forman parte de una comunidad política que tiene una serie de obligaciones, de leyes y una serie de garantías con respecto a sus derechos, ¿no? Luego ya, posteriormente, aparecerá lo que sería pues el liberalismo, por ejemplo, de Stuart Mill,
que ya se planteará la cuestión de las libertades, la cuestión, por ejemplo, la división de poderes de Montesquieu, y poco a poco este liberalismo, por las luchas, no por la propia dinámica teórica de los liberales, sino por las luchas de mujeres, las luchas de negros, las luchas de obreros, se irá hacia una concepción democrática que quiere decir que habrá sufragio universal y por lo tanto que todos los ciudadanos podrán votar. Y finalmente llegamos entonces al siglo XX con lo que entendemos una democracia liberal. Que yo creo que esto es una gran conquista, es decir, libertades políticas, ciudadano como referencia, no estamos hablando de pueblo, de clase social, de nación, que todo esto quiere decir que los ciudadanos son los que tienen unas determinadas características, pero esta idea de ciudadanía sin atributos, cualquiera que vive en un determinado territorio y que está reconocido como tal es ciudadano, y como ciudadano tiene derecho al voto, tiene derecho a la libertad de expresión, tiene derecho a la asociación, tiene derecho a manifestarse. Hay un poder legislativo que está elegido y el poder ejecutivo debe depender de estas leyes y debe haber un poder judicial que de alguna manera puede poner los límites, no solo al poder ejecutivo, sino al poder legislativo, lo cual implica aquí que debe haber una constitución que reconozca derechos, por lo tanto una democracia liberal de tipo constitucionalista, que por lo tanto la democracia no se entiende tanto como voluntad de la mayoría. Hay cosas que están por encima de la voluntad de la mayoría, que son los derechos, que son las leyes que deben estar reflejadas en esta Constitución. Por lo tanto, yo creo que lo que hemos ganado, lo que se ha ganado en la modernidad, lo que se ha ganado en el siglo XXI, a partir de esta Declaración de Derechos Humanos, que deben ser la referencia a nivel de contenido de esta igualdad de derechos, creo que esto es una de las grandes conquistas del siglo XX y que debe mantenerse en el siglo XXI. Podemos criticar el capitalismo, podemos criticar muchas cosas, pero la democracia liberal es la garantía de los derechos de todos los ciudadanos. Marx criticaba el liberalismo justamente que hacían falta unas condiciones materiales mínimas, o sea, una igualdad de derechos, pero derechos a la propia subsistencia, para que pudiera existir, digamos, esta libertad. Es decir, hay libertad a la medida en que podemos ejercerla, no la medida en que estamos sometidos a una explotación que solo podemos hacer es trabajar y sobrevivir. En esto Marx tenía razón. Aunque Marx tenía una postura un poco ambigua con respecto a la democracia, en algún momento sí que se define por una democracia liberal, que parece que sería la vía para los países más industrializados. Por otra parte, habla de democracia como directa, como la que existía en la Comuna de París, pero será Lenin el que finalmente mostrará, por lo menos, que la manera, o una de las maneras como se lleva a la práctica lo que planteaba Marx, llevará a una negación de esta democracia liberal. Lenin, después de la revolución, lo que hace es convocar unas elecciones y al perderlas disuelve el Parlamento, niega las libertades y lo que hace es dar el poder a unos consejos, a los soviets, que estaban totalmente determinados por el partido. Y por lo tanto, lo que crea es un totalitarismo, una dictadura de partido único. Aparte de que puedan haber mejoras sociales, que esto podemos discutirlo, pero está claro que a nivel de libertades, todo lo que procede de Lenin, incluido Trotsky, Stalin, Mao, se basa en esta teoría de la vanguardia, en esta teoría del partido único que está por encima de estas democracias liberales. Solo a partir de Marx, de hecho la socialdemocracia será la que integrará a la democracia liberal como un elemento, digamos, consustancial. Por lo tanto, insisto y repito que hay que defender la democracia liberal, que es la única garantía de que los ciudadanos podemos vivir no solo con seguridad,
no solo con unos derechos sociales económicos, tener derecho a la vivienda, que todo esto es fundamental, tener derecho al trabajo, tener derecho a unas condiciones de vida mínimas, que esto quizás se pueden garantizar con cosas como la renta básica universal, derecho a la sanidad, derecho a la educación, pero hay unas libertades individuales, lo que Benjamin Constant en el siglo XIX llamaba la libertad de los modernos, que esto es lo que hemos ganado con la modernidad, que se nos entienda como sujetos que queremos vivir nuestra vida no de una manera competitiva, individualista, entendida, digamos, como el neoliberalismo, pero sí que queremos ser los que podamos elegir dentro de las posibilidades y los condicionamientos la vida que tenemos. Por lo tanto, esta libertad de los modernos es fundamental. Y es lo que garantiza una democracia liberal de tipo constitucionalista. El republicano Philippe Petit, que también parece muy interesante, define la libertad como no dominación. Es decir, hemos de ser libres únicamente con unos límites estrictos muy marcados por lo que será el bien común. Pero no puede haber una negación sistemática de las libertades.